En una Europa devastada por la guerra y sumida en el caos al final de la Segunda Guerra Mundial, desapareció sin dejar rastro un misterioso convoy que, según los rumores, transportaba inmensas riquezas del Tercer Reich. Según las leyendas transmitidas durante décadas, el tren llevaba pilas de lingotes de oro, montones de joyas invaluables y obras de arte únicas de importancia mundial, todo lo que el régimen nazi de Adolf Hitler había saqueado por toda Europa. Se cree que estas riquezas fueron ocultadas de forma segura en profundos escondites subterráneos bajo colinas cubiertas de bosques. Antes de continuar con la historia, les pedimos que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Gracias por su apoyo. Realmente es muy importante para nosotros. Décadas después, en nuestro tiempo, un nuevo y sensacional descubrimiento volvió a sacudir a la comunidad internacional y reavivó la esperanza de que el legendario Tren de Oro no fuera un mito, sino una realidad que aún espera su momento. Pero quizá lo más intrigante de esta historia no sea eso. Aquello que las fuerzas aliadas nunca lograron encontrar en el Berlín devastado no desapareció en absoluto. Esos colosales tesoros fueron trasladados en secreto y con una urgencia increíble. Fueron ocultados con una precisión casi quirúrgica, en bosques remotos, en túneles especialmente acondicionados y en profundas cámaras fortificadas diseñadas para que nadie pudiera encontrarlas jamás. Y hoy, tantos años después, un tenue rastro en los documentos, como el delicado hilo de Ariadna, nos guía a través del laberinto del tiempo hacia las densas sombras del pasado, donde aún podrían reposar estas riquezas jamás halladas. A finales de 1944, cuando la derrota de la Alemania nazi se volvía inevitable, los colaboradores más cercanos de Hitler, presa del pánico, iniciaron una operación masiva para ocultar activos. Oro, obras de arte únicas, antigüedades y otras riquezas saqueadas por toda la Europa ocupada fueron enviadas apresuradamente a escondites previamente preparados en regiones montañosas de difícil acceso. Hermann Göring, el poderoso jefe de la Luftwaffe y apasionado coleccionista, ordenó personalmente sacar de París valiosísimos cuadros de Rafael y Rembrandt, así como cientos de pesados lingotes de oro. Al mismo tiempo, el presidente del Reichsbank, Walter Funk, supervisaba el envío de enormes sumas de dinero en efectivo confiscado en los territorios ocupados. Según documentos de archivo, desde la cámara acorazada del Reichsbank en Berlín se enviaron al menos 1,5 toneladas de lingotes de oro, una cantidad que hoy equivaldría a más de 500 millones de dólares. El Obergruppenführer de las SS, Otto Wachter, supervisaba personalmente la logística del traslado de los tesoros desde Viena, donde en cajas marcadas como Action Reinhardt se almacenaban joyas confiscadas a miles de prisioneros torturados en los guetos polacos. Las principales rutas de evacuación se dirigían hacia el este, a los montes Sudetes, cuyos duros paisajes y espesos bosques eran ideales para ocultar una carga tan peligrosa. Para enero de 1945, el ejército soviético ya se acercaba de manera inminente a Varsovia. Desde el Tesoro del Reich llegó una orden urgente. Todos los valores restantes debían ser enviados de inmediato en trenes militares especiales y fuertemente custodiados hacia el interior del país, a Baviera y Silesia. Uno de estos trenes, registrado en los documentos como un convoy de 20 vagones de carga con mercancía secreta, salió de Cracovia el 18 de enero, perdiéndose en la noche. 3 días después, simplemente se esfumó. Desapareció de todos los horarios en la zona de Wałbrzych, un importante nudo ferroviario de la Baja Silesia. Más tarde surgieron informes no confirmados de que parte de los vagones había aparecido en Checoslovaquia, aunque su contenido nunca fue revelado. En marzo de 1945, las tropas de ingenieros estadounidenses descubrieron unas 70 toneladas de oro y una enorme cantidad de piedras preciosas en las profundidades de la mina de sal de Merkers, en Turingia.
El hallazgo incluía las insignias reales holandesas y decenas de miles de monedas de oro. Pero el convoy desaparecido cerca de Wałbrzych nunca fue encontrado, alimentando persistentes rumores de que era precisamente ese tren el que transportaba los tesoros más valiosos y secretos del Reich. Los aliados buscaban el oro de manera meticulosa. En Merkers revisaban la marca de las SOCs, los conocimientos de embarque y los archivos del Reichsbank, identificando cada lingote por su número de serie. Todo lo encontrado era rigurosamente documentado, fotografiado y enviado a Fort Knox. Pero sobre el tren de Wałbrzych no se conservaron documentos de ningún tipo, ni guías de carga, ni números de serie, ni registros de las SS. En los diarios alemanes solo figuraba como carga militar general. Este vacío de información se convirtió en el terreno perfecto para decenas de leyendas sobre un tren cargado de riquezas inmensurables, oculto en algún lugar bajo las colinas polacas. El misterio se intensificaba por el hecho de que Wałbrzych se encuentra en el centro de un enorme sistema de túneles militares subterráneos. Durante la guerra por la estación del pueblo pasaban sin cesar columnas de obreros y guardias de la SESCOS. Algunos testigos aseguraban haber visto por la noche plataformas pesadamente cargadas con enormes cajas de madera. Pero los registros oficiales de aquellos años solo mencionan entregas rutinarias de carbón y municiones. Así, el tren desaparecido se convirtió en un verdadero enigma, un mito nacido del caos de los últimos días del Tercer Reich. Pero la pregunta principal sigue abierta. ¿Realmente ocultaron los nazis su último oro en estos lugares? ¿O es solo un rumor surgido en los estertores de un régimen moribundo? Leyendas tan poderosas no surgen de la nada, especialmente en una tierra impregnada de historia, como los montes Souy. El mito del tren de oro nació en los primeros años de la posguerra entre los pocos supervivientes de los campos de concentración y los habitantes locales. Entre 1943 y 1945, los ingenieros nazis, utilizando el trabajo forzado de los prisioneros del campo de Gross-Rosen, construyeron aquí un gigantesco complejo subterráneo con el nombre en clave Riese, gigante. En la roca granítica se excavaron más de 20 enormes túneles, pasillos y cámaras, formando un auténtico laberinto subterráneo. Los supervivientes recordaban puertas de acero herméticamente cerradas, cámaras ocultas y zonas prohibidas a las que nadie tenía permitido acceder. El exferroviario Joseph Kaleta, en una entrevista de 1962, contó que unos soldados de las SS, apuntándole con sus armas, le ordenaron acoplar dos plataformas pesadamente cargadas, con cajas marcadas con el águila de las SS, a un tren ordinario cerca de la estación de Sobony. Le prohibieron categóricamente mencionar jamás su contenido. Otro testigo, el ingeniero alemán Hans Müller, hizo una confesión en su lecho de muerte. Afirmó que durante la guerra inspeccionó y preparó personalmente un ramal secreto, situado a unos 7 kilómetros de Wałbrzych. Según él, la vía estaba diseñada para 20 vagones equipados con estanterías para cargas pesadas. Müller recordó haber escuchado más de una vez a los guardias murmurar sobre un transporte especial de valores. Sin embargo, hasta hoy no se han encontrado pruebas documentales que respalden sus palabras. La prensa local avivaba aún más el interés. En 1978, el periódico Gazeta Wrocławska publicó supuestos planos de túneles y relatos de testigos que hablaban de trenes y retumbando bajo tierra. Historiadores aficionados, tras analizar los horarios ferroviarios, encontraron un inexplicable vacío entre el 19 y el 22 de enero de 1945, justo en las fechas en que podría haber desaparecido el legendario convoy. Para la década de 1980, los buscadores de tesoros comenzaron a organizar pequeñas expediciones a los montes Gorigork y a las montañas Souy, explorando galerías derrumbadas. La antropóloga Anna Zamorska, que estudiaba la naturaleza de los mitos, explicaba la persistencia de la leyenda como una mezcla de trauma de guerra, ambiente de secretismo
y orgullo local. Con el tiempo, los recuerdos de los testigos se distorsionaban, transformando trenes ordinarios en convoyes fantásticos cargados de oro. Pero la idea de la última gran incógnita del Reich era demasiado seductora para desaparecer. Para los habitantes del deprimido Leipzig, esta leyenda se convirtió en un símbolo de esperanza, de renacimiento y de recuperación económica. A pesar de las contradicciones y de la falta de pruebas directas, la creencia de que, en lo profundo de los túneles, aún pudiera descansar una riqueza inconcebible, nunca se apagó. En abril de 2015, Polonia quedó sacudida por la noticia de un supuesto hallazgo sensacional. El investigador Piotr Koper y el entusiasta alemán Andreas Richter presentaron imágenes de georradar en las que, según afirmaban, se distinguía claramente un tren de 100 metros sepultado bajo la ladera de una colina cerca de Leipzig. El viceministro de Cultura de Polonia, Piotr Szuchowski, declaró entonces que estaba más de un 99% seguro de la autenticidad del descubrimiento. Al país literalmente se le voló la tapa. Leipzig se llenó de periodistas, investigadores y turistas. En las tiendas aparecieron souvenirs dedicados al tren de oro. Sin embargo, la comunidad científica recibió la noticia con cautela. El profesor Janusz Matzak, de la Universidad AGH de Cracovia, advertía que la geología de la zona, esquistos fracturados, cavidades llenas de agua, podía generar en los radares reflejos falsos que se asemejaban a objetos metálicos. El Instituto Geológico Nacional también señalaba un alto riesgo de resultados erróneos. Los críticos recordaban que tanto Koper como Richter ya habían estado involucrados en la difusión de historias no comprobadas sobre tesoros. Aún así, en octubre de 2016, obtuvieron autorización judicial para realizar excavaciones oficiales. Los medios seguían cada paso de los buscadores. Pero, tras varias semanas de perforación, a los entusiastas les esperaba una decepción. Las perforadoras chocaron contra granito macizo. Ni tren, ni cajas, ni el más mínimo rastro de metal. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura de Polonia suspendió oficialmente los trabajos, citando la falta de pruebas y cuestiones de seguridad. La zona excavada fue pronto rellenada de nuevo, y la prensa bautizó lo ocurrido como la gran mistificación del tren de oro. Sin embargo, esta historia mostró con claridad lo fácil que las tecnologías modernas pueden reavivar viejas leyendas. Para muchos buscadores se convirtió en un estímulo adicional, una prueba de que había que seguir buscando aún con más empeño. Científicos y entusiastas han intentado muchas veces encontrar el esquivo convoy utilizando todo el repertorio de métodos contemporáneos. El escaneo por georradar de 2015, ya mencionado, arrojó resultados ambiguos. Las estructuras geológicas naturales pueden imitar reflejos típicos de objetos metálicos. Posteriormente, el análisis de los núcleos de roca extraídos de los pozos perforados reveló únicamente fragmentos de esquisto, arcilla y piedras pequeñas, señales características de antiguas minas derrumbadas. También se hallaron restos de vigas de madera, pero el análisis por radiocarbono mostró que eran mucho más antiguas que 1945, lo que apuntaba a un origen industrial y no militar del túnel. En las muestras no aparecieron ni depósitos férricos ni partículas de óxido, elementos inevitables si hubieran existido allí rieles metálicos o vagones. Los arqueólogos estudiaron la propia estructura del túnel. El ladrillo de la entrada correspondía a construcciones típicas de minas de carbón del siglo XIX, mientras que los elementos de hormigón armado, característicos de las instalaciones del Wehrmacht, brillaban por su ausencia. El suelo irregular y los numerosos derrumbes tampoco encajaban con la idea de una vía férrea construida para transportar cargamentos secretos. Paralelamente se desarrollaba un enorme trabajo en los archivos. Los historiadores analizaron diarios ferroviarios de tiempos de guerra, documentos de estaciones y registros de bienes de las SS, pero no encontraron ni una sola mención de un convoy especial con tesoros que hubiera pasado por Leipzig a comienzos de 1945.
solo anotaciones rutinarias sobre transporte de carbón, municiones y tropas. Esto solo lleva a dos conclusiones posibles. O bien los documentos fueron destruidos con una minuciosidad increíble, o bien el legendario tren nunca existió. Sin embargo, algunos investigadores siguen depositando sus esperanzas en tecnologías de última generación, como la tomografía muónica. Este método, basado en el registro de muones cósmicos, permite distinguir materiales de distinta densidad a gran profundidad, lo que en teoría podría revelar un objeto metálico de gran tamaño. Estudios pilotos realizados en los montes Souyi detectaron varias anomalías, pero para un proyecto a gran escala serían necesarios fondos enormes. Existen también obstáculos legales. Cualquier excavación en los montes Souyi está estrictamente regulada por la legislación polaca de protección natural y patrimonial. Los trabajos ilegales pueden acarrear fuertes sanciones y suponen un riesgo real de derrumbe en los frágiles túneles, además de daños graves al ecosistema. A pesar de los llamamientos de expertos para crear un gran proyecto estatal con la participación de geólogos, arqueólogos, historiadores militares e ingenieros, tal iniciativa aún no se ha puesto en marcha. Hasta hoy, los datos científicos no confirman la leyenda del tren de oro, pero bajo las capas del mito se esconde otro objeto, bien real y no menos enigmático: el gigantesco complejo subterráneo Riese. Es una de las construcciones más grandes y secretas del Tercer Reich. Entre 1943 y 1945, la organización Todt y decenas de miles de prisioneros del campo de Gross-Rosen excavaron bajo el macizo de los montes Souyi y bajo el antiguo castillo de Xiong 7 enormes complejos subterráneos. La construcción estuvo supervisada por el Obergruppenführer de las SS Hans Kammler, el hombre encargado de la mayoría de los proyectos ultrasecretos del Reich. Oficialmente, el complejo fue concebido para trasladar fábricas estratégicas y centros de investigación de la Alemania nazi a un lugar donde los bombarderos aliados no pudieran alcanzarlos. Los fragmentos de planos que han sobrevivido muestran la verdadera magnitud del proyecto. Algunas cámaras alcanzaban 30 metros de altura y eran lo suficientemente anchas como para albergar vías ferroviarias y maquinaria pesada. Pero a medida que el frente oriental se desmoronaba, la construcción se ralentizaba. Muchos túneles quedaron inconclusos. Durante la retirada, los ingenieros alemanes tapiaron apresuradamente las entradas con losas de hormigón y puertas de acero. Hoy en día, parte de los complejos, Ossowka, Włodarz y Rzeczka, han sido convertidos en museos y están abiertos al público, pero enormes sectores de la red subterránea siguen cerrados y sin explorar. Y precisamente eso alimenta las fantasías y los rumores sobre archivos de la CSIS ocultos, obras de arte robadas y quizá aquel mítico oro. De vez en cuando se han hecho intentos de penetrar más profundo, por ejemplo, la perforación exploratoria del ingeniero Andrzej Jaros en el complejo de Włodarz en 2001. Sin embargo, todos esos intentos hasta ahora no han producido resultados sensacionales. En los archivos del castillo de Xiong realmente se hallaron órdenes para fotografiar de urgencia documentos secretos del Reich antes de enviarlos a Berlín, pero los materiales fotográficos nunca fueron encontrados. El acceso limitado a la mayoría de los sectores del complejo Riese, debido al riesgo de derrumbes y a la presencia de municiones sin detonar, solo refuerza el aura de misterio que envuelve estos lugares. Resulta revelador comparar esta historia difusa con hallazgos reales y bien documentados de escondites nazis. En abril de 1945, las tropas estadounidenses descubrieron en la mina de sal de Merkers más de 100 toneladas de oro, enormes cantidades de divisas extranjeras y joyas. Cada objeto fue identificado por su número de serie y por la documentación del Reichsbank, tras lo cual todo fue inventariado cuidadosamente y enviado para su custodia a Fort Knox. Otro colosal escondite fue encontrado en la mina de sal de Altaussee, en Austria. Allí los nazis habían ocultado más de 6.000 obras de arte. Maestros como Miguel Ángel, Jan van Eyck,
Gustav Klimt y muchos otros. Gracias a los documentos y al trabajo del grupo especial Monuments Men, estos tesoros pudieron ser rescatados y devueltos a sus legítimos propietarios. Hallazgos similares acompañados de inventarios detallados se hicieron en Siegen y Nuremberg. Todos ellos tienen algo en común: la existencia de guías de transporte precisas, listas de inventario y registros bancarios. Pero en la historia del tren de oro de Wojcik no existe absolutamente nada parecido. Los diarios de las estaciones registran únicamente transportes ordinarios de carbón, municiones y tropas. Sin pruebas documentales, la leyenda sigue siendo una hipótesis fascinante, pero no confirmada. Aún así, el impacto de esta historia en la Baja Silesia es difícil de exagerar. La leyenda convirtió la región en un auténtico imán turístico. Ya en la década de 1990, el ingeniero Mariusz Trynkiewicz intentó realizar excavaciones no autorizadas en el túnel de Reshka, pero solo encontró escombros de construcción y recibió una multa. En cambio, después de la sensación de 2015, el interés resurgió con fuerza. Aparecieron rutas temáticas, safaris del tren de oro, souvenirs e incluso hoteles inspirados en los misterios nazis. Según la Universidad de Wrocław, el flujo turístico aumentó notablemente. Pero no todos están satisfechos con esta popularidad. Los ecologistas están preocupados por el daño a los frágiles ecosistemas subterráneos y por el riesgo de destrucción de los túneles deteriorados. Los arqueólogos subrayan que unas investigaciones profesionales a nivel estatal podrían aportar datos históricos importantes, incluso si no se encontrara ningún oro. Sea como sea, la búsqueda del tren de oro se ha convertido en parte de la identidad cultural de la región, alimentando esperanzas, fantasías y relatos sobre los misterios del pasado. A pesar de décadas de búsquedas, el enigma del tren de Wojcik sigue sin resolverse. Persisten muchos interrogantes fundamentales, y de vez en cuando surgen nuevas, aunque muy vagas, pistas. Una de ellas es un libro dañado de los archivos de los ferrocarriles alemanes, donde se menciona un convoy militar especial de 20 vagones enviado desde Görlitz el 18 de enero de 1945, y en la casilla de carga aparece, supuestamente, la palabra Versagen, valores. La reconstrucción de esos documentos perdidos mediante tecnologías modernas podría ser la clave para resolver el misterio, pero ello requeriría cooperación internacional y enormes recursos. En segundo lugar, de vez en cuando siguen apareciendo testimonios de testigos presenciales. Por ejemplo, el relato de un antiguo prisionero que afirmaba que unas cajas con simbología nazi fueron trasladadas a uno de los túneles cerca de Sobony en febrero de 1945. Verificar recuerdos tan antiguos es casi imposible, pero si varios testimonios independientes señalaran los mismos detalles o la misma ubicación, podría convertirse en una pista seria. En tercer lugar está el paisaje único de la región. Los estudios de radar satelital realizados en 2020 revelaron extrañas cavidades y anomalías de densidad en las zonas de los túneles de Bukovka y Rechka. Un análisis más profundo de estos objetos mediante tomografía mónica podría aclarar la situación, pero se trata de un proyecto extremadamente complejo y costoso, que requiere la participación de varios centros científicos. En cuarto lugar, persisten vacíos documentales en los archivos de la estación de Wojcik. Precisamente las páginas de los diarios correspondientes a enero de 1945, el periodo en que desapareció el mítico tren, resultaron estar extraviadas o dañadas. El hallazgo de esas hojas podría cambiar por completo el curso de la investigación. Y, por último, en quinto lugar, existen serias barreras jurídicas y políticas. Según la legislación polaca, cualquier hallazgo de más de 100 años pasa automáticamente a propiedad del Estado, y las excavaciones arqueológicas a gran escala requieren numerosos permisos y conllevan el riesgo de dañar objetos históricos y entornos naturales.
Todo esto ralentiza considerablemente cualquier intento oficial de investigación. Existe además otro factor. Nadie descarta la posibilidad de hallazgos fortuitos, diarios olvidados, cartas, material fotográfico de la época de la guerra que, algún día, podrían salir de la oscuridad y arrojar luz sobre aquellos acontecimientos. Mientras eso no ocurra, la historia del tren de oro de Wojciech seguirá existiendo en esa frágil frontera entre la historia estricta y la leyenda seductora. Cada nuevo detalle, un testimonio, un hallazgo archivístico o un avance tecnológico, añade un trazo más a este rompecabezas de múltiples capas que, desde hace casi 8 décadas, se resiste a una solución definitiva. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo el video. Si consideran importante nuestro trabajo, apóyenos con un me gusta y una suscripción. Y para no perderse nuestros próximos episodios y mantenerse siempre al tanto de todo, activen la campanita.